El sol apenas había asomado sobre la mesa cuando el desafío resonó a través del valle de Draikrek como un trueno antes de la tormenta. La noticia se propagó más rápido que un incendio entre la salvia. Una viuda con fuego en los ojos y acero en la voz había lanzado el guante que separaría el grano de la paja, a los vaqueros de los impostores, a los hombres de los chicos. Su nombre era Catherine Sterling, y era dueña del mejor ejemplar de caballo de este lado del Río Grande. Un semental negro llamado Tempest, de 17 manos de altura, con ojos como carbón y un espíritu que nunca había sido domado. Ni por los 25 hombres que lo habían intentado, ni por los jinetes de lengua plateada que habían venido desde tan lejos como Kansas City con sus lazos, sus jactancias y su orgullo herido. Pero Catherine Sterling no buscaba cualquier jinete. Buscaba a un verdadero vaquero, como el que había sido su difunto esposo antes de que la tuberculosis lo llevara a la tumba 3 inviernos atrás. Un hombre que entendiera que ganarse el respeto de un caballo era distinto a doblegar su voluntad. Alguien que supiera que algunas cosas en este mundo no podían ser conquistadas, solo asociadas. Así que hizo su proclamación en la tienda general un martes por la mañana, mientras todo el pueblo escuchaba: si eres un verdadero vaquero, demuéstralo con mi semental. Montalo durante 10 minutos sin caerte, y te pagaré $50 en oro. Pero si no puedes, no regreses a mi rancho pretendiendo ser lo que no eres. $50 eran más dinero del que la mayoría de los hombres veía en 6 meses. Suficiente para comprar un terreno decente, para empezar una vida, suficiente para hacer que un hombre pensara que podría tomar atajos hacia la gloria. Y eso fue exactamente lo que pasó. Vinieron en oleadas. Primero, los chicos del lugar, los que habían crecido creyendo que sabían de caballos porque montaban mulas de arado hasta la iglesia los domingos. Luego, los vagabundos, hombres curtidos por el sol con manchas de tabaco y historias exageradas, que pensaban que habían visto suficiente campo para manejar cualquier criatura de 4 patas. Finalmente llegaron los profesionales, jinetes de rodeo y entrenadores de caballos, que cargaban su reputación en su arrogancia y sus fracasos en la cojera al marcharse. Cada hombre que se acercaba a Tempest creía tener la respuesta. Algunos traían látigos, pensando que el miedo haría que el semental se sometiera. Otros llevaban terrones de azúcar y palabras suaves, creyendo que podrían engatusarlo hasta su lomo. Unos pocos llegaban con artilugios elaborados, cuerdas y poleas, y correas de cuero diseñadas para forzar la obediencia. Pero Tempest tenía sus propias ideas sobre la obediencia. El primer hombre duró 8 segundos. El semental se encabritó como un ángel oscuro buscando el cielo, luego se giró de lado con una violencia que lanzó al jinete contra la cerca del corral. El segundo hombre llegó a los 15 segundos antes de que Tempest decidiera que ya había tenido suficiente y dio un golpe con una precisión que habría impresionado a un matemático. El tercero, cuarto y quinto hombre aprendieron que el orgullo precede a la caída, y que a veces la caída viene con huellas de casco. Al final de la primera semana, el médico del pueblo había tratado más costillas magulladas y egos heridos que desde la última vez que un rodeo de ganado se descontroló. Pero aún así, seguían llegando. La noticia se había difundido más allá del valle de Draikrek. Ahora los vaqueros llegaban desde condados vecinos, atraídos por el desafío y el oro como polillas a la llama que seguramente los quemaría. Catherine Sterling lo observaba todo desde su porche, brazos cruzados, con una expresión tan impenetrable como la piedra. Algunos susurraban que era cruel, que preparaba a los hombres para fracasar por su propio entretenimiento. Otros decían que estaba probando al destino, que ningún caballo valía los huesos rotos en su corral. Pero Catherine sabía algo que ellos no sabían. Sabía que su esposo había domado a Tempest. Un día antes de morir, cuando la fiebre ya lo atravesaba como un rayo de verano, había salido al corral, y de alguna manera, ese semental salvaje lo había dejado subir. Durante 10 minutos se movieron juntos como si bailaran al compás de una música que solo ellos podían escuchar, hombre y caballo en perfecta armonía, circundando el corral con una gracia que hacía sentir que presenciarlo era algo sagrado. Cuando su esposo finalmente desmontó, sus ojos brillaban con algo más que fiebre.
Ese caballo sabe cosas, Catherine susurró. Está esperando al hombre adecuado, alguien que entienda lo que significa ser libre. Ahora, 3 años después, ella seguía buscando a ese hombre. El 15º retador llegó un jueves. Era joven, quizá 22 años, con cabello de sol y la clase de confianza que aún no había sido probada por suficientes fracasos. Duró 12 segundos, lo cual era impresionante hasta que Tempest decidió agregar un toque creativo a la caída. El chico cayó de cara al bebedero, salió escupiendo y maldiciendo, y se marchó del pueblo sin mirar atrás. El 20º retador era diferente, mayor, más silencioso, con cicatrices en las manos que hablaban de trabajo real con animales reales. Se acercó a Tempest con paciencia, pasó 1 hora solo de pie cerca de la cerca, dejando que el semental lo midiera. Cuando finalmente entró al corral, había esperanza en el aire, tan densa como la humedad del verano. Duró casi 4 minutos antes de que Tempest le recordara que paciencia y asociación eran cosas completamente distintas. Para cuando el 25º hombre se alejaba cojeando del rancho Sterling, derrotado como un abrigo mojado, todo el condado hablaba. Algunos decían que el desafío de Catherine era imposible. Otros aseguraban que el caballo estaba tocado por el mismo diablo. Unos cuantos viejos sabios sugerían que tal vez, solo tal vez, el hombre adecuado simplemente aún no había llegado. Pero Catherine Sterling seguía esperando, porque había visto lo que era posible. Había visto a su esposo y ese semental moverse como 2 partes de la misma alma. Y sabía que ese tipo de conexión no podía ser forzada, comprada ni lograda a la fuerza. Tenía que ganarse. Tenía que ser real. Y en algún lugar ahí afuera, creía, había un verdadero vaquero que lo entendería. A millas de distancia, en una cabaña que olía a pozos de café y cuero viejo, un hombre llamado Jake Morrison se sentaba junto a un fuego moribundo, escuchando cómo el viento contaba historias entre las rendijas de los troncos. Había oído rumores que viajaban por los senderos de ganado como malas hierbas. Historias de un semental negro que no podía ser montado y de un desafío de una viuda que había quebrado más hombres que un invierno duro. Jake había estado solo tanto tiempo que la soledad se sentía como un viejo amigo. Trabajaba en los pastizales más lejanos del rancho Double Bar, revisando cercas y atendiendo ganado enfermo, viendo a otros humanos tal vez 1 vez al mes cuando cabalgaba al pueblo por provisiones. Era un trabajo honesto que pagaba un salario honesto, y le convenía a un hombre que había aprendido que la gente podía lastimarte de formas que el ganado nunca lo haría. Pero algo en esas historias lo inquietaba. No era el oro, aunque $50 compraban muchos frijoles y tocino. No era el desafío, aunque había montado suficientes caballos difíciles. Era otra cosa. Algo que le susurraba en los momentos tranquilos entre el sueño y la vigilia, cuando las defensas de un hombre estaban bajas y la verdad podía colarse como la luz de la mañana por una persiana rota. Tal vez era la manera en que se contaba la historia, no como un concurso a ganar, sino como una prueba a pasar, no como un caballo a domar, sino como una asociación a forjar. O tal vez simplemente era que Jake Morrison había estado huyendo de algo tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía correr hacia algo en lugar de huir. Había sido un hombre diferente una vez, antes de que la guerra lo cambiara. Antes de ver lo que los hombres podían hacer entre sí cuando olvidaban que se suponía que debían ser humanos. Antes de aprender que, a veces, la única manera de sobrevivir era dejar de preocuparse por todo excepto por la próxima respiración. Pero los caballos eran diferentes. Los caballos no mienten, no traicionan, no te dejan sangrando en una zanja porque no les gusten tus ideas políticas. Los caballos son honestos en su miedo y su confianza, en su ira y su afecto. Un caballo te dirá exactamente lo que piensa de ti, y si eres lo suficientemente inteligente para escucharlo, podrías aprender algo que valga la pena. El fuego crepitaba, enviando chispas por la chimenea como pequeñas oraciones buscando el cielo. Jake se ajustó el abrigo y tomó una decisión que cambiaría todo. Al amanecer, ensillaría su caballo y cabalgaría hacia el valle de Dry Creek. No por el dinero, no por la gloria,
sino porque a veces un hombre necesita descubrir de qué está hecho, incluso si el descubrimiento lo rompe, especialmente si lo rompe. Porque Jake Morrison sospechaba que ya había estado roto durante mucho tiempo. Y tal vez, solo tal vez, era hora de ver si los pedazos podían volver a unirse de una manera que tuviera sentido. El viento afuera se hizo más fuerte, sacudiendo las ventanas como espíritus inquietos exigiendo atención. Dentro de la cabaña, un vaquero solitario cerró los ojos y soñó con sementales negros y segundas oportunidades. Sin saber que mañana comenzaría el viaje que definiría el resto de su vida. La mañana llegó fría y cortante como vidrio roto. Jake Morrison ensilló a su caballo en la luz gris del amanecer, moviendo sus manos por gestos conocidos mientras su mente luchaba con dudas que se multiplicaban como sombras. Había empacado ligero, solo café y carne dura, un rollo de cama atado detrás de la silla, y el tipo de determinación silenciosa que viene de un hombre que finalmente dejó de huir de su propio reflejo. El viaje al valle de Dry Creek lo llevó a través de tierras que cambiaban con cada milla. Las praderas onduladas daban paso a mesetas quebradas, que luego descendían a valles donde los álamos abrazaban arroyos estacionales como viejos amigos compartiendo secretos. Su caballo, un seguro alazán llamado Capper, avanzaba por senderos de ganado y caminos de ciervos con la sabiduría de un animal que había visto suficiente campo difícil para saber qué piedras sostendrían y cuáles rodarían. Al mediodía, el sol había disipado el frío de la mañana, y Jake podía ver el valle extendiéndose ante él como una tierra prometida que podría traer salvación o condena, dependiendo de lo que un hombre trajera consigo. Humo se elevaba de las chimeneas a lo lejos, y podía distinguir los patrones geométricos de los pastizales cercados tallados en las curvas naturales del paisaje. Pero fue el sonido lo que lo alcanzó primero, un sonido como trueno contenido en el espacio más pequeño, como furia convertida en carne y cascos. Incluso desde medio kilómetro de distancia, Jake podía escuchar el desafío de Tempest resonando en las paredes del valle, una declaración que decía más sobre la salvaje libertad que cualquier poema jamás escrito. Las orejas de Capper se aguzaron, y Jake sintió algo removerse en su pecho que no había sentido en años. No era exactamente emoción, sino reconocimiento, como si lo semejante llamara a lo semejante a través de la distancia entre lo que es y lo que podría ser. El rancho Sterling se asentaba en un tazón natural de tierra, donde el agua de manantial se acumulaba y la hierba crecía espesa, incluso en años secos. Era el tipo de rancho que hablaba de planificación cuidadosa y trabajo duro, donde cada poste de cerca había sido colocado con propósito y cada edificio ubicado para atrapar el sol de la mañana mientras bloqueaba lo peor del viento invernal. Pero los ojos de Jake se dirigieron directamente al corral donde una multitud se había reunido como espectadores en una horca. Otro retador había llegado antes que él. Jake desmontó al borde de la multitud y llevó a Capper a un poste de amarre cerca del granero. Los hombres reunidos alrededor del corral eran la mezcla habitual que se encuentra en cualquier espectáculo del país ganadero, vaqueros de ranchos locales, hombres de pueblo con manos suaves y opiniones duras, vagabundos que seguían la emoción como perros siguiendo restos de tocino. Todos miraban a un hombre con chaparreras finas y espuelas de plata acercarse al semental negro con el tipo de arrogancia que anunciaba que nunca había conocido un caballo que no pudiera manejar. Tempest estaba en el centro del corral como una tormenta hecha carne. Su pelaje era negro como agua de medianoche, tan oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cuello se arqueaba con el orgullo de algo que nunca había cedido ante la voluntad de un hombre. Y cuando se movía, lo hacía con el poder fluido de un rayo controlado. Esto no era solo un caballo, se dio cuenta Jake. Era algo más cercano a una fuerza de la naturaleza que casualmente tenía 4 patas y un corazón que latía. El retador se acercó con una cuerda en una mano y confianza rezumando de él como sudor de verano. Claramente había hecho esto antes, conocía todos los trucos. Tenía el tipo de reputación que lo precedía como polvo antes de una tormenta. La multitud murmuró aprobación mientras comenzaba a trabajar la cuerda, formando un lazo con destreza practicada. Pero Tempest ya había visto cuerdas antes. Cuando el lazo se posó sobre su cuello, la reacción del semental fue inmediata y devastadora.
Se encabritó sobre sus patas traseras, con las delanteras golpeando el aire como intentando arañar el cielo, y luego bajó con fuerza que sacudió el suelo. La cuerda se aflojó mientras giraba de lado, usando impulso y geometría para crear una apertura que el retador nunca vio venir. El hombre cayó al suelo con suficiente fuerza para quitarle el aire de los pulmones y la arrogancia de la postura. Rodó lejos de los cascos del semental, se levantó jadeando y polvoriento, y por un momento Jake pensó que tal vez sería lo suficientemente listo para quedarse abajo. Pero el orgullo hace tontos incluso de mejores hombres, y el retador agarró la cuerda de nuevo. La paciencia de Tempest tenía límites, y este retador acababa de encontrarlos. Lo que siguió no fue bonito. El semental no solo dio coces. Orquestó una sinfonía de violencia controlada que hablaba de años lidiando con hombres que pensaban que podían tomar por la fuerza lo que solo podía ser dado libremente. Se giró y dio vueltas, se encabritó y giró, usando todos los trucos que la evolución y la experiencia le habían enseñado sobre cómo quitar pasajeros no deseados de su lomo. El retador duró tal vez 30 segundos antes de que Tempest decidiera que la conversación había terminado. Una última y decisiva patada envió al hombre volando hacia la cerca con fuerza suficiente para sacudir los rieles. Cayó en un montón de cuero caro y orgullo herido, y luego se arrastró hacia la cerca como un hombre tratando de recordar cuál extremo estaba arriba. La multitud ya se dispersaba, murmurando entre sí sobre caballos imposibles y desafíos necios. Cuando Jake finalmente la vio claramente por primera vez, Catherine Sterling estaba en el porche del rancho como si estuviera sosteniendo corte con el mismo cielo. No era hermosa de la manera que detenía las conversaciones en los salones, pero había algo en ella que hacía olvidar mirar hacia otro lado. Su cabello tenía el color de las hojas de otoño, recogido de manera que enmarcaba un rostro que había aprendido a soportar tormentas sin quebrarse. Su vestido era práctico más que bonito, pero le quedaba como buen cuero a las manos de un hombre trabajador, moldeado por propósito y reforzado por el uso. Pero eran sus ojos los que captaron la atención de Jake. Eran del color del cielo invernal, grises con matices azules que sugerían profundidades que quizás nunca tocarías fondo. Eran los ojos de alguien que había amado profundamente y perdido completamente, que había sido quebrada y reconstruida más fuerte que antes. Eran ojos que habían visto a través de las pretensiones de 25 hombres y los habían encontrado insuficientes. Ahora esos ojos miraban a Jake con la clase de evaluación que podía pesar el alma de un hombre y encontrarla digna o deficiente en un instante. Se sintió expuesto bajo esa mirada, como si ella pudiera ver más allá de todas sus defensas cuidadosamente construidas hasta el hombre asustado y hueco que había estado intentando ocultar durante tanto tiempo. «Has venido a probar suerte con mi caballo», llamó desde el porche, su voz clara a través de la distancia entre ellos. Jake tocó el ala de su sombrero, un gesto que venía de un lugar más profundo que los modales. «Si quieres, puedo hacer una versión pulida literariamente, que fluya como un texto de novela western en español, manteniendo toda la épica, tensión y poesía del original. Esto haría que sea más natural para leer en español. ¿Quieres que haga eso?» «Pensándolo, señora». Ella lo estudió por un largo momento, observando su equipo gastado pero bien cuidado. La forma en que se movía entre los caballos como si perteneciera a su mundo, la confianza silenciosa que provenía de años de trabajo honesto y no de jactancias vacías. «¿Qué te hace diferente de los demás?» Era una pregunta justa, y Jake se sorprendió considerándola seriamente, en lugar de buscar la respuesta fácil. ¿Qué lo hacía diferente? No era más fuerte que algunos de los hombres que habían intentado montarlo. Tampoco era más rico ni tenía mejores contactos. No tenía una reputación que lo precediera, ni habilidades que lo distinguieran de cualquier otro vaquero que había aprendido su oficio sobre caballos difíciles. Pero quizá esa era la respuesta. «No puedo decir que sea diferente, señora», dijo finalmente. «Pero no estoy aquí para demostrarle nada a nadie. Ni a usted, ni a esa multitud. Ni siquiera a mí mismo. Solo estoy aquí para ver si ese caballo y yo podemos encontrar un terreno común.
Algo cambió en la expresión de Catherine Sterling, un suave ablandamiento alrededor de los bordes que sugería que sus palabras habían dado en el blanco. Bajó del porche con la gracia fluida de alguien que había aprendido a moverse con eficiencia en un mundo que no desperdiciaba movimiento, y Jake captó el aroma a jabón de lavanda y trabajo honesto a medida que se acercaba. ¿Cómo te llamas, vaquero? Jake Morrison, señora. Trabajo en los cobertizos de la línea para el Double Bar, al norte de aquí. Catherine Sterling. Extendió la mano, y cuando Jake la tomó, se sorprendió por la fuerza de su agarre, los callos que hablaban de trabajo real con consecuencias reales. ¿Alguna vez te has casado, Jake Morrison? La pregunta lo tomó desprevenido, no porque fuera inapropiada, sino porque iba directo a algo que había evitado durante años. No, señora. Casi había llegado a estarlo antes de la guerra. Después de eso, dejó que las palabras se perdieran, esperando que ella entendiera lo que él no podía decir con claridad. Ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Mi esposo podía montar ese caballo. El único hombre que alguna vez pudo. ¿Sabes por qué? Jake estudió a Tempest, todavía recorriendo el corral con la energía inquieta de un rayo enjaulado. Supongo que porque no trató de quebrarlo. Eso es parte. La voz de Catherine llevaba un matiz de aprobación. Pero hay más. Él entendía que algunas cosas en este mundo valen más como socios que como propiedad. Que la verdadera fuerza viene de saber cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. Que ganarse la confianza es diferente a exigir obediencia. No estaba hablando solo de caballos. Ahora Jake comprendió que hablaba del tipo de hombre que había sido su esposo, del tipo de hombre que ella buscaba, del tipo de hombre que podría entender que algunos desafíos no estaban hechos para ser conquistados, sino trascendidos. Las reglas son simples, continuó Catherine. Quédate en su lomo durante 10 minutos sin caer y ganas los $50. Pero si caes, te vas y no vuelves. Sí, señora. No intentes esto si no estás seguro, porque una vez que entres en ese corral, no hay vuelta atrás. Jake miró el corral y luego a Catherine Sterling, sintiendo que algo se asentaba dentro de su pecho, como una llave encontrando su cerradura. Señora, hace mucho que no estoy seguro de nada, pero de esto sí. Ella estudió su rostro otro momento y luego asintió. Entonces será mejor que lo conozcas primero. La mayoría de los hombres simplemente saltan esa cerca como si montaran un caballo de domingo. A Tempest no le gusta ese tipo de presunción. Jake se acercó al corral lentamente, sus botas haciendo sonidos suaves sobre la tierra apisonada. Los pocos espectadores restantes se habían acercado, sintiendo que este vaquero podría ser diferente de la serie de fracasos que habían presenciado. Pero Jake apenas los notó. Su atención estaba fija en el semental que lo observaba con ojos como diamantes negros, inteligentes y calculadores, completamente sin miedo. Tranquilo, compañero, dijo en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo el caballo la escuchara. No trepó la cerca. En cambio, se apoyó en los barrotes y esperó, dejando que Tempest lo midiera de la misma manera que él lo hacía con el semental. Tempest se acercó con la cautelosa curiosidad de algo salvaje que había aprendido a esperar lo peor de los humanos, pero que no había perdido la esperanza de encontrar algo mejor. Se detuvo a unos 3 metros de la cerca, con las fosas nasales dilatadas al captar el olor de Jake. Sus orejas se movían adelante y atrás, leyendo señales que la mayoría de los hombres nunca aprendía a enviar. Has tenido suficiente de tontos, ¿no? Murmuró Jake. Hombres que creen poder tomar lo que nunca ofreciste dar. Pero de eso no se trata esto, ¿verdad? Tempest dio un paso más. Jake permaneció perfectamente quieto, sin extender la mano, sin hacer exigencias, simplemente presente de la manera que los caballos entendían mejor que las palabras. El tiempo se estiró como caramelo al sol, medido no en minutos sino en latidos y en el sutil movimiento del músculo bajo el pelaje negro. Mi esposo solía hablarle así, dijo Catherine suavemente desde atrás. Decía que los caballos pueden oír la verdad en la voz de un hombre,
incluso cuando el propio hombre ha olvidado cómo suena la verdad. Jake giró un poco la cabeza, pero mantuvo los ojos en Tempest. ¿Qué hacía tu esposo? Antes de que la tuberculosis lo llevase, era un domador de caballos, el mejor en 3 condados. Pero nunca rompía nada, si entiendes lo que quiero decir. Tenía la forma de mostrar a los caballos lo que podían llegar a ser en lugar de obligarlos a ser algo que no eran. Su voz llevaba el peso de la memoria y la pérdida. Decía, los mejores caballos, los que valen la pena, eligen a sus jinetes tanto como los jinetes los eligen a ellos. Tempest se había acercado ahora, lo suficiente para que Jake pudiera ver las cicatrices en su cuello y hombros. Evidencia de encuentros anteriores con hombres que intentaron tomar por la fuerza lo que solo podía ganarse mediante la comprensión. Había inteligencia en esos ojos oscuros y algo más, reconocimiento, tal vez, o posibilidad. Ha estado esperando, dijo Jake, sin hablar realmente a Catherine, pero tampoco exactamente a sí mismo. 3 años, confirmó ella. 3 años de hombres pensando que podían dominarlo con látigos, sobornos o equipos sofisticados. 3 años de él enseñándoles la diferencia entre sumisión y asociación. Jake finalmente movió solo su mano, extendiéndola con la palma hacia arriba hacia el barrote. Las orejas de Tempest se inclinaron hacia adelante, y después de un momento que pareció eterno, el semental se acercó lo suficiente como para soplar su aliento cálido sobre los dedos de Jake. No tocamos aún, pero lo suficiente para establecer que la comunicación era posible. ¿Listo para esto?, preguntó Catherine. Jake la miró por encima del hombro, viendo algo en su expresión que no había estado antes. Esperanza, quizá, o el tipo de optimismo cauteloso que nace de ver demasiados sueños morir, pero sin estar listo para renunciar a soñar. Señora, he estado listo para algo así toda mi vida. Solo que nunca supe que era hasta ahora. Entonces trepó la cerca, moviéndose despacio y deliberadamente, dando a Tempest toda oportunidad de objetar o retirarse. Pero el semental se mantuvo firme, observándolo con la intensidad de algo que había aprendido a leer las almas de los hombres a través de sus acciones más que de sus palabras. El corral se sentía diferente desde dentro, más grande de algún modo, pero también más íntimo. Solo estaban Jake y Tempest, con Catherine y los espectadores restantes difuminándose en ruido de fondo como un trueno lejano. El semental se movía con gracia líquida, rodeando a Jake a una distancia que sugería interés sin compromiso. Evaluación sin veredicto. ¿Sabes lo que dicen de ti?, dijo Jake, conversando consigo mismo mientras seguía el movimiento de Tempest. Dicen que eres indomable, que llevas al diablo dentro, que eres demasiado orgulloso, demasiado salvaje y demasiado terco para que cualquier hombre te maneje. Tempest resopló, un sonido que podría haber sido diversión, desdén o simple reconocimiento de la verdad. Pero no creo que sea eso en absoluto, continuó Jake, con voz firme y baja. Creo que estás cansado de hombres que quieren poseerte en lugar de conocerte. Cansado de ser tratado como un problema a resolver en lugar de un socio a ganarse. Las orejas del semental se inclinaron hacia adelante y disminuyó la velocidad de su círculo. No se detuvo, no todavía, pero estaba considerando. Verás, no estoy aquí para romperte, domarte ni convertirte en algo que no eres, dijo Jake, deteniéndose y dejando que Tempest continuara su círculo. Estoy aquí porque creo que quizás ambos hemos cargado algo pesado durante demasiado tiempo. Y tal vez, solo tal vez, podamos ayudarnos mutuamente a dejarlo. Tempest completó otro círculo, luego otro, cada uno acercándose gradualmente a donde Jake estaba en el centro del corral. El sol de la tarde resaltaba los reflejos en su pelaje negro, revelando profundidades de color que hablaban de linaje y crianza y algo indefinible que separaba lo extraordinario de lo meramente bueno. Mi esposo decía algo una vez, llamó Catherine desde la cerca, su voz clara en el aire quieto. Los mejores caballos no necesitan ser domados porque nunca fueron realmente salvajes. Solo esperaban a alguien que pudiera hablar su idioma. Jake asintió sin apartar la vista de Tempest.
El semental había detenido su círculo y se mantenía quizá a 4,5 metros de distancia, cabeza erguida, orejas hacia adelante, cada línea de su cuerpo hablando de atención y posibilidad. Este era el momento, se dio cuenta Jake. El momento en que todo se decidiría no por la fuerza, ni por astucia, ni por determinación, sino por algo mucho más escurridizo e infinitamente más valioso, la confianza. ¿Quieres saber la verdad?, dijo Jake, apenas un susurro, pero de algún modo audible en cada rincón del corral. Tengo miedo. No de ti, sino de lo que pasa si esto no funciona. Porque he estado vacío tanto tiempo que olvidé cómo se sentía querer algo real. ¿Y tú?, preguntó Tempest, de algún modo. Eres tan real como se puede ser. Tempest dio un paso adelante. Luego otro. Su movimiento era deliberado, considerando la decisión de algo que había sopesado toda la evidencia y alcanzado un veredicto que incluso lo sorprendió a él. Eso es, exhaló Jake. Así se hace. Sin prisas, sin presión, solo dos almas descubriendo si pueden encontrar un terreno común en un mundo que ha olvidado ser gentil. El semental se acercó hasta estar lo suficientemente cerca para tocarlo, lo bastante cerca como para que Jake pudiera ver su propio reflejo en esos ojos oscuros. Durante un largo momento, simplemente permanecieron allí, hombre y caballo, midiendo al otro de maneras que no tenían nada que ver con fuerza, habilidad o reputación. Luego, moviéndose con la lenta certeza del amanecer, Jake extendió la palma de su mano contra el cuello de Tempest. El semental no se inmutó, no se apartó, no se encabritó ni golpeó, ni mostró ninguna de las violentas reacciones que habían sido su respuesta habitual al contacto humano. En cambio, se inclinó ligeramente hacia el contacto, lo suficiente para decir que, después de todo este tiempo, después de todos estos intentos fallidos, después de todo el dolor, la decepción y la confianza rota, tal vez era hora de intentarlo de nuevo. Tal vez era hora de recordar cómo se ve una verdadera asociación. La multitud en la cerca estaba completamente en silencio. Incluso Catherine Sterling parecía contener la respiración mientras Jake lentamente comenzaba a recorrer el cuello y el hombro de Tempest, aprendiendo el lenguaje de esa magnífica criatura que había esperado tanto tiempo a alguien capaz de hablarlo fluidamente. Bueno, me cago en la leche, susurró alguien desde la cerca. Jake apenas lo escuchó. Su mundo se había reducido a este momento, este caballo, esta posibilidad que colgaba entre ellos como la niebla de la mañana, frágil, hermosa y llena de promesa. ¿Listo?, preguntó Jake, aunque la pregunta era más para él que para Tempest. La respuesta del semental no vino en palabras, sino en el sutil cambio de peso. La forma en que sus músculos se relajaban lo suficiente para sugerir aceptación sin rendición. Jake se colocó al lado izquierdo de Tempest, sin dejar nunca de tocar su pelaje. Cada movimiento fue deliberado, anticipado, dando al semental toda oportunidad de objetar o retirar su consentimiento. Pero Tempest se mantuvo firme, respirando profundo y parejo, concentrado en este extraño que hablaba en susurros en lugar de gritos, que pedía en lugar de exigir. El proceso de montar duró casi 10 minutos. No porque Jake tuviera miedo, sino porque entendía que esto no se trataba de subirse a un caballo. Esto se trataba de unirse a algo, de formar parte de una asociación que debía construirse latido a latido. Recogió la rienda improvisada, nada más que un cabezal de cuerda, y colocó su pie izquierdo en el estribo que había fabricado con un trozo de cuero trenzado. Las orejas de Tempest se movieron hacia atrás, luego hacia adelante nuevamente. Escuchaba, consideraba. El semental podría haber estallado en cualquier momento, podría haber lanzado a Jake antes de que siquiera se asentara en la silla. En cambio, esperó con la paciencia de algo que finalmente había encontrado lo que buscaba. Cuando el peso de Jake se asentó sobre el lomo de Tempest, el mundo pareció contener la respiración. El semental permaneció inmóvil un instante. 2. 3. Luego, con un movimiento tan suave que parecía flotar, Tempest dio un solo paso adelante. ¡Madre mía! Alguien respiró desde la cerca. Pero su voz parecía provenir de otro mundo.
El universo de Jake se había contraído al espacio entre las orejas de Tempest, al ritmo de los cascos sobre la tierra, a la sensación del poder controlado moviéndose bajo él como un rayo contenido aprendiendo a bailar. Primero caminaron, solo un circuito lento del corral, ambos, caballo y jinete, encontrando su equilibrio juntos. El paso de Tempest era distinto a todo lo que Jake había experimentado. No era el rebote brusco de un caballo verde ni la precisión mecánica de un caballo bien entrenado. Era algo orgánico, fluido, como ser llevado por el viento mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Llamó Catherine desde la cerca, su voz cargada de algo que podría ser asombro, miedo o ambos. Jake miró hacia el sol, intentando juzgar el tiempo, pero comprendió que no importaba. Minutos u horas, estaba perdido en este momento. En la sensación de asociación con algo salvaje y magnífico, completamente sin pretensiones, Tempest se movía bajo él con creciente confianza, profundizando su conexión con cada paso. Entonces el semental tomó su decisión. Sin advertencia, sin ninguno de los teatrales preludios que usualmente anunciaban la intención de un caballo de probar a su jinete, Tempest se lanzó al trote. No el trote que sacude los huesos que producen la mayoría de los caballos, sino algo más suave, más deliberado. Jake sintió el cambio de ritmo, el paso de la meditación a algo cercano al vuelo. Y en lugar de resistirse, lo siguió. Eso es, susurró, su voz perdida en el viento que ellos mismos creaban. Muéstrame lo que puedes hacer. La respuesta de Tempest fue inmediata y espectacular. Se incorporó al galope que se sentía como montar sobre una nube tormentosa, cada zancada cubriendo terreno con la eficiencia de algo nacido para correr. La cerca del corral pasó ante ellos como un borrón de madera y alambre, y Jake vislumbró rostros pegados a los barrotes, bocas abiertas de asombro. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la conversación entre su cuerpo y el de Tempest. La comunicación silenciosa que fluía entre ellos como electricidad a través de un cable de cobre. Cuando Jake desplazó su peso ligeramente a la izquierda, Tempest giró con precisión de halcón en corrientes térmicas. Cuando Jake relajó su agarre de la rienda, el semental respondió extendiendo su zancada, buscando distancia y velocidad con la alegría de algo finalmente permitido ser lo que estaba destinado a ser. Ya no eran jinete y caballo. Eran algo nuevo, algo que nunca había existido antes de este momento y que quizá nunca volvería a existir. Eran la asociación hecha forma, la confianza materializada, la respuesta a una pregunta que ninguno sabía cómo formular hasta encontrarse. Los minutos se estiraron y fluyeron como miel al sol. Jake perdió la noción de todo excepto del ritmo bajo él, de la respiración sincronizada de Tempest con la suya, de cómo las orejas del semental se mantenían erguidas en una expresión de alegría pura y sencilla. Esto no se trataba de dominación o sumisión, de romper o ser roto. Se trataba de dos almas reconociendo algo familiar en la otra y eligiendo avanzar juntas. Tempest giró la cabeza para observar el descenso de Jake, y por un momento sus ojos se encontraron en una mirada que contenía volúmenes de entendimiento silencioso. 15 minutos. Dijo Catherine, su voz clara resonando a través del corral. Lo montaste durante 15 minutos. Jake la miró confundido, todavía demasiado aturdido por lo que acababa de suceder para procesar completamente sus palabras. El desafío eran 10 minutos, mamá. Pensé que el desafío era 10 minutos sin caer. Ella lo interrumpió, entrando por la puerta hacia el corral. No caíste. Podrías haberlo montado toda la tarde si hubieras querido. Se acercó a Tempest con la facilidad de alguien de larga confianza, pasando la mano por su cuello en un gesto que era parte felicitación, parte alivio, y parte algo más profundo que Jake no podía identificar del todo. El semental resopló suavemente ante su toque, un sonido de satisfacción que Jake nunca lo había escuchado hacer antes. Él recuerda, dijo Catherine suavemente, su mano aún acariciando el cuello de Tempest. Recuerda lo que se siente llevar a alguien que lo entiende. Jake observó la interacción entre mujer y caballo, viendo en ella ecos de la asociación que él mismo acababa de experimentar.
Había historia allí, capas de significado que iban más allá de cualquier simple transacción o desafío. Catherine Sterling no estaba ofreciendo $50 a cualquiera que pudiera montar su caballo. Buscaba algo específico, algo que se había perdido y que quizás nunca se volvería a encontrar. Tu esposo, dijo Jake en voz baja. ¿Montaba así? La sonrisa de Catherine era suave, triste y hermosa al mismo tiempo. Montaba exactamente así, como si hubiera nacido para ello, como si Tempest hubiera nacido para llevarlo. La miró con unos ojos que contenían profundidades que él apenas comenzaba a comprender. No he visto nada igual desde el día que murió. La multitud junto a la cerca comenzaba a dispersarse, el espectáculo había terminado, lo imposible convertido en rutina por el simple hecho de haberse logrado. Pero Jake apenas notó su partida. Su atención estaba fija en Catherine. En el camino, ella lo miró con algo que podría haber sido reconocimiento o gratitud, o los primeros indicios de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El dinero, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su vestido. Los $50 prometidos. Jake miró las monedas de oro en su palma, luego volvió a mirar su rostro. El dinero parecía repentinamente irrelevante, un detalle de otro mundo donde esas cosas importaban. Quédese con ello, dijo. Esto no se trata del dinero. Las cejas de Catherine se alzaron sorprendidas. Entonces, ¿de qué se trata? Jake miró a Tempest, que estaba entre ellos como un puente conectando dos almas que habían estado caminando en paralelo sin saberlo. Creo que se trataba de encontrar algo que no sabía que estaba buscando. ¿Y qué era eso? Se encontró con sus ojos, viendo en ellos el mismo reconocimiento que sentía despertar en su propio pecho. Hogar, tal vez, o al menos la posibilidad de uno. Catherine Sterling había estado sola durante 3 años. 3 años manejando un rancho por sí misma, tomando decisiones que afectaban no solo su futuro, sino el futuro de todos los animales a su cuidado. 3 años de vecinos bien intencionados ofreciendo consejos que no necesitaba, y pretendientes ofreciendo protección que no quería. 3 años demostrando a sí misma y a los demás que podía sobrevivir sin la ayuda de un hombre. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir, y ver a Jake Morrison montar el caballo de su esposo le había recordado la diferencia. ¿Tienes algún lugar a donde ir? Preguntó, casualmente, pero esperando la posibilidad de otra respuesta. Jake miró el rancho, apreciando los edificios bien mantenidos, los pastos cuidadosamente cuidados, la sensación de orden y propósito que hablaban de alguien que entendía lo que significaba construir algo duradero. Luego volvió a mirar a Catherine, viendo en su rostro la misma fuerza tranquila que había sentido en Tempest, la misma paciencia que proviene de soportar tormentas sin romperse. No, señora, dijo finalmente. No podría decir que sí. El rancho Double Bar te extrañará. Jake pensó en su cobertizo de línea, en la soledad que había sido tanto refugio como prisión durante más tiempo del que le gustaba recordar, en el ganado que necesitaba cuidado, en las cercas que necesitaban reparaciones y en el ciclo interminable de trabajo que llenaba los días sin llenar el vacío interior. Encontrarán a otro, dijo. Siempre lo hacen, asintió Catherine, como si su respuesta fuera exactamente la que esperaba. Podría usar ayuda por aquí. Manejar un rancho de este tamaño solo es más de lo que una persona debería soportar. El pago es justo, y hay una cabaña en el Pasto Norte que necesita a alguien viviendo en ella. Se detuvo, estudiando su rostro como intentando leer sus pensamientos escritos allí. Por supuesto, hay una condición. ¿Cuál es? Tempest viene con el trabajo. Necesita a alguien que lo entienda, alguien que pueda trabajar con él en lugar de contra él. ¿Crees que podrías estar interesado en ese tipo de asociación? Jake miró al semental, que se había acercado durante su conversación y ahora estaba con la cabeza baja, su aliento cálido contra el hombro de Jake. La presencia del caballo se sentía como un ancla, algo sólido y real en un mundo que había estado cambiando bajo sus pies durante más tiempo del que le gustaba recordar. Sí, señora, dijo,
con voz firme y con el tipo de certeza que no había sentido en años. Creo que podría estar muy interesado en eso. La sonrisa de Catherine era como el amanecer después de una larga noche, cálida, brillante y llena de promesas. Entonces, bienvenido al rancho Sterling, Jake Morrison. Tengo la sensación de que esto será el comienzo de algo bueno. Como en acuerdo, Tempest levantó la cabeza y relinchó una vez, un sonido que resonó por el valle como una declaración de nuevos comienzos. El sol se estaba poniendo ahora, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí que reflejaban la esperanza que surgía en el pecho de Jake. Había venido buscando un desafío y había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado un lugar donde sus habilidades eran necesarias, su presencia bienvenida, su futuro de repente lleno de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Pero lo más importante, había encontrado lo que todo vaquero real pasa la vida buscando, consciente o inconscientemente. Había encontrado un hogar. Las estaciones pasaban como páginas de un libro bien usado, cada una marcando cambios que iban más allá del clima o las rutinas de trabajo. Para cuando la primavera regresó al Valle Dry Creek, Jake Morrison se había convertido en parte del rancho Sterling, tanto como los álamos junto al arroyo o la neblina matutina que se adhería a los pastos como una bendición suave. Se había mudado a la cabaña junto al pasto norte, una estructura resistente que había estado vacía demasiado tiempo pero que lo recibió como si hubiera estado esperando. Las ventanas daban al este, hacia el amanecer, y desde su porche podía ver a Tempest pastando en el prado lejano, su pelaje negro brillando como obsidiana pulida a la luz temprana. El trabajo le convenía de formas que no esperaba. No solo por el ritmo familiar de la vida en el rancho, la reparación, la construcción y el cuidado que llenaban sus días de propósito, sino por la asociación que había crecido entre él y el caballo que lo había cambiado todo. Tempest se había convertido en algo más que un animal de trabajo. Se había convertido en un traductor de las intenciones de Jake, llevándolo por todo el rancho con el entendimiento que viene de la experiencia compartida y el respeto mutuo. Catherine había observado esta asociación desarrollarse con la satisfacción tranquila de alguien que había sembrado en buena tierra y visto florecer más allá de sus esperanzas más salvajes. También había visto cambiar a Jake. Había visto cómo la mirada vacía desaparecía de sus ojos, había sido testigo del regreso gradual de algo que podría haber sido alegría si no hubiera estado enterrada tan profundo durante tanto tiempo. Pero eran los momentos entre trabajo los que hablaban más alto de lo que estaba creciendo entre ellos. Las tazas de café compartidas en su porche cuando terminaban las tareas de la tarde. Las conversaciones que comenzaban sobre ganado y clima y terminaban tocando sueños, pérdidas y la cuidadosa esperanza de que quizás, solo quizás, el futuro podría ser diferente del pasado. «¿Sabes?», dijo Catherine una noche mientras miraban el sol pintar el cielo occidental en tonos de cobre y oro, «nunca te agradecí debidamente». Jake la miró por encima del borde de su taza de café, confundido. «¿Por qué? ¿Por probar que tenía razón?». Ella sonrió, expresión suave y genuina. Durante 3 años insistí en que Tempest no era indomable, solo incomprendido, que esperaba al hombre adecuado, alguien que pudiera ver más allá de su reputación hasta lo que realmente era. La mayoría de la gente pensaba que me engañaba a mí misma, aferrándome a algo que no podía sostenerse. Y ahora lo ven, ahora ven lo que siempre supe que era posible. Se detuvo. Su mirada se perdió en el pasto donde Tempest estaba silueteado contra el cielo nocturno. A veces, las cosas más valiosas de la vida son aquellas por las que tienes que esperar. Había algo en su voz, un peso detrás de las palabras que sugería que no solo hablaba de caballos. Jake sintió que su corazón se saltaba un latido, reconociendo el momento por lo que era, la apertura cuidadosa de una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. «Catherine», dijo en voz baja, dejando la taza y girándose para mirarla plenamente, «necesito que sepas algo». Ella lo miró, firme y paciente, dándole el espacio para encontrar las palabras que había llevado dentro como una carga demasiado pesada para llevarla solo. «Vine aquí pensando que solo era un hombre buscando probarse en un caballo difícil. Pero lo que encontré», hizo una pausa,
buscando palabras adecuadas a la enormidad de lo que sentía. Lo que encontré fue un lugar donde podía recordar quién era antes de la guerra, antes de toda la huida y el esconderse y de intentar escapar de los fantasmas que me seguían a casa. Catherine extendió la mano a través del espacio entre sus sillas y tomó la suya, su toque cálido, firme y sin ninguna vacilación. «Te encontraste a ti mismo», dijo simplemente. Igual que Tempest se encontró a sí mismo cuando le mostraste cómo podía ser la asociación en lugar de la dominación. Encontré más que eso. La voz de Jake estaba áspera por la emoción que había mantenido encerrada durante años. Encontré a ti. El beso que siguió fue inevitable como el amanecer, suave como la lluvia de primavera y lleno de la promesa de que algunas cosas perdidas podían encontrarse de nuevo, de que algunos lugares rotos podían sanar más fuertes de lo que jamás habían sido. Cuando finalmente se separaron, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Y en algún lugar a la distancia, Tempest relinchó una vez, un sonido que parecía bendecir lo que comenzaba entre ellos. «Cásate conmigo», dijo Jake, las palabras saliendo desde un lugar más profundo que el pensamiento o la planificación. «Sé que es repentino. Sé que no tengo mucho que ofrecer excepto el salario de un vaquero y un corazón que finalmente recuerda cómo esperar». Pero Catherine lo silenció con otro beso. Feroz y alegre, lleno de la certeza que viene de reconocer algo que has estado esperando sin saber su nombre. «Sí», susurró contra sus labios. «Sí, Jake Morrison. Sí a todo». La boda tuvo lugar 6 meses después, una mañana de octubre cuando los álamos se habían vuelto dorados y el aire llevaba la promesa fresca del invierno. Fue una ceremonia sencilla en el salón de la casa del rancho, con un puñado de vecinos como testigos y un predicador que había venido expresamente del pueblo para la ocasión. Catherine llevaba el vestido de su madre, cuidadosamente conservado y adaptado a su medida. La seda color marfil complementada con un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. Jake había comprado una camisa nueva para la ocasión, planchó sus mejores pantalones y pulió sus botas hasta que reflejaban la luz de la mañana que entraba por las ventanas. Pero fue Tempest quien proporcionó el momento más memorable de la ceremonia. Mientras Jake y Catherine pronunciaban sus votos en el porche delantero, el semental se acercó a la cerca y permaneció observando, su magnífica cabeza erguida, su presencia de algún modo santificando lo que ocurría. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Tempest se encabritó sobre sus patas traseras una vez. Una celebración jubilosa que hizo reír a todos y llorar de felicidad a Catherine sobre el hombro de su nuevo esposo. Los años que siguieron no estuvieron marcados por eventos dramáticos, sino por la tranquila acumulación de satisfacción. Jake demostró ser no solo un hábil trabajador de rancho, sino un líder natural, tomando gradualmente más y más operaciones diarias a medida que crecía la confianza de Catherine en su juicio. Juntos expandieron el rancho Sterling, agregando nuevos pastos y programas de cría, construyendo una reputación por caballos de calidad que se difundió más allá del Valle Dry Creek. Tempest se convirtió en el semental base de su programa de cría. Su descendencia heredó no solo su velocidad y fuerza, sino también su inteligencia y capacidad de formar vínculos profundos con los humanos correctos. Jake entrenó personalmente a cada uno de ellos, usando la misma paciencia y comprensión que le habían ganado la confianza a Tempest, creando una línea de caballos conocidos en todo el territorio por su receptividad y corazón. Pero quizá el mayor testimonio de lo que habían construido juntos llegó 5 años después de su boda, cuando un joven vaquero llegó al corral guiando a un caballo cojeando y con el peso de la desesperación visible en sus hombros. «Me llamo Tom Bradley», dijo el joven, con el sombrero en las manos y la esperanza brillando en sus ojos. «Escuché que podrían tener trabajo para alguien que sea mejor con los caballos de lo que es con la gente». Jake y Catherine se intercambiaron una mirada cargada con 5 años de comprensión compartida, recordando a otro vaquero perdido que había llegado a sus vidas cargando sus propios fantasmas y buscando algo que no podía nombrar. «Bueno, Tom Bradley», dijo Catherine con una sonrisa que contenía toda la calidez de la sabiduría dura, «creo que podemos tener exactamente lo que estás buscando». Y mientras el sol se ponía sobre el Valle Dry Creek esa noche, pintando el cielo en los tonos familiares de oro y carmesí,
Jake Morrison estaba en su porche con su esposa a su lado, observando una nueva historia comenzar. En algún lugar del pasto, Tempest levantó la cabeza y relinchó una vez, un sonido que parecía decir que algunos desafíos no estaban hechos para romper a un hombre, sino para rehacerlo, y que a veces las cosas más hermosas de la vida llegan a quienes son lo suficientemente valientes para demostrar que son dignos de ellas. En el lejano oeste, decían, solo los fuertes sobrevivían. Pero Jake Morrison había aprendido una verdad diferente, escrita en el lenguaje de la confianza, la asociación y el amor duradero. A veces no se trata de ser el más fuerte, el más rápido o el más valiente. A veces, simplemente se trata de ser real.